Dune regresa a la primera plana de las carteleras mundiales con la segunda oleada de su estreno en muchos países, y hoy sabremos sus cifras, sin olvidarnos por supuesto de los números de Halloween Kills, 007, Venom 2 y un buen número de películas. Y hoy además, no os lo perdáis, repasaremos las cifras de Viuda Negra al detalle, país por país. Comenzamos como siempre por los números de México en el pasado fin de semana, con el octavo puesto para Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que por fin parece que es doblegado tras muchas semanas en cartel, casi 300.000 pesos más, y acumula algo más de 150 millones, una cantidad que parece muy grande, pero que ahora veremos no es para tanto si la comparamos con ciertas películas. Séptimo puesto para Fátima, que consigue algo más de 430.000 pesos, aunque acumula algo más de 1.900.000. Sexto puesto para El Terror por parte de La Casa Oscura, película que en España no se va a estrenar en cines, directamente va a ser por Disney Plus, con otros 547.000 pesos y acumulando casi 26 millones. Le ha ido muy bien en este país. Quinto puesto para un debut muy esperado y muy importante, y que como vimos la semana pasada en Estados Unidos, no lo ha hecho con la fuerza esperada. El último duelo, lo último de Ridley Scott, con un gran reparto al frente, pero que sin embargo parece que no acaba de entusiasmar a la gente. 6,8 millones, un debut correcto, vamos a decir, pero muy por debajo de lo que tendría que ser para una película de este calibre. Cuarto puesto para 007, que consigue otros 12,6 millones y que confirma que la popularidad de este personaje en tierras mexicanas no es tan alta como en otros países, aún así ya supera los 105 millones. Tercer puesto para La Familia Addams 2, que en su debut hace una muy buena cifra, una vez más la animación dando que hablar en México, 23,2 millones. Segundo puesto, como era de esperar, no lo ha conseguido, ni siquiera se ha acercado a las cifras de la primera. El bueno de Michael Myers, Halloween Kills, que ha entrado con buenas cifras, 26,1 millones, pero no ha podido hacer frente ni acercarse, como digo, siquiera al bueno de Venom, que en su segunda entrega, Carnage y Liberado, sigue haciendo números impresionantes. Ahora veremos sus cifras también en España, porque también han sido muy considerables, otros 89,6 millones de pesos, y acumula ya más de 340. Para que os hagáis una idea, si juntamos a la última de 007 con Shang-Chi, les faltarían 80 millones para alcanzar los números de Venom 2. Es sencillamente increíble. La semana que viene la cartelera mexicana, como debe ser, va a tener terror, tratándose del fin de semana de Halloween, con la llegada de Antlers y también con La Última Noche en el Soho, una película muy esperada por muchos, con un buen reparto y con el director de Baby Driver, así que es un título que podría dar que hablar, al menos entre los más cinéfilos. Nos vamos ahora al otro lado del charco, a España, con su taquilla del pasado fin de semana, octavo puesto para el film kinky, o al menos con aires kinkis, La Ley de la Frontera, con su segunda semana con 104.000 euros más, acumulando ya prácticamente medio millón. Séptimo puesto para Meishabel, que ha dejado huella estas semanas en España, otros 152.000 euros y acumula ya algo más de 2.100.000, aunque probablemente de Carlos Goya, aunque falte mucho, probablemente tenga una segunda tirada importante. Sexto puesto para Dune, que ya lleva con nosotros bastantes semanas, 5 en concreto, 262.000 euros, y confirma el éxito de esta película en España, 7.280.000, probablemente acabe alcanzando los 8 millones, lo contaremos próximamente. Quinto puesto para Madres Paralelas, lo último de Pedro Almodóvar, que se está desinflando con bastante rapidez, ya que baja ya a bastantes puestos, 375.000 euros más y acumula ya algo más de 1,5 millones. Cuarto puesto para uno de los debuts de la semana, El Buen Patrón, cine español, que esta semana ha tenido bastantes títulos entre los primeros puestos. Una vez más, el tándem Fernando León de Aranoa y Javier Bardem ha dado que hablar y debuta con algo más de 460.000 euros. Tercer puesto para La Familia Addams 2, que baja muy poquito respecto a la semana pasada, otros 659.000 euros y ya acumula algo más de 2.250.000. Baja a la segunda plaza James Bond, tras 2 semanas liderándola con firmeza, que consigue otros 667.000 y acumula ya prácticamente 6 millones. Está gustando y funcionando mucho la película de 007 en España. Pero el número 1, y con mucha contundencia como era de esperar, Venom 2, habrá matanza, ojo a las cifras,
porque hay que analizarlas aparte, nada menos que en 724 pantallas, una barbaridad, y que se ha traducido en la espectacular cifra de 3.263.000 euros. Y ahí está la clave, pues hablamos de un auténtico récord, el mejor debut de lo que va de año y también desde que llegó la pandemia, bastante por delante, por ejemplo, de Dune o de la última de 007, incluso casi medio millón más que Furious 9, que era el récord hasta el momento. Así que ojo a Venom 2, veremos cómo se va manteniendo en las próximas semanas, pero desde luego, a pesar de las críticas, está haciendo números impresionantes. Eddie, you feel like home to me. La semana que viene la cartelera española también va a tener bastante actividad, por ejemplo con la llegada del cine español El Sustituto, la película El Espía Inglés, una película ya veterana en muchos países pero que aquí llega a estas alturas, y también con El Último Duelo, el gran estreno de la próxima semana, un fin de semana de Halloween sin estrenos potentes de terror, cosas que pasan en este país, pero veremos qué pasa con esta película que ya sabéis está haciendo números bastante discretos en muchos países, veremos si en España cambia un poco su suerte. Y vamos ya con la taquilla norteamericana de este mismo fin de semana. Octavo puesto, Shang-Chi, que ya se va despidiendo también por aquí. Otros 2 millones ya acumulados, casi 221. The Last Duel, qué rápido ha bajado, además con un descenso de casi el 60%. Qué mal está yendo esta película y parece que le va a ir en los próximos meses. 2,1 millones, solo se quedan 8,5. Sexto puesto para el film de animación La Familia Addams 2, otros 4,3 millones, se acerca ya a los 50. El debut del film de animación Ronda Error, un pelín por debajo de lo esperado, 7,3 millones, veremos cómo le va en las próximas semanas y en el mercado mundial. Cuarto puesto para Venom, que sigue dando que hablar, otros 9,1 millones y ya acumula 181,8 en 4 semanas. Tercer puesto para James Bond 007, que consigue otros 11,8 millones y acumula en este territorio 120. Segundo puesto para la gran triunfadora de la semana pasada, Halloween Kills, el regreso de Michael Myers, otros 14,5 millones. Veremos qué tal la semana que viene con la excusa de Halloween, aunque hay que decir que ha descendido de una forma muy abrupta, 71%. Veremos cuánta cuerda le queda para las próximas semanas. Y número 1, como se esperaba, Dune, un mes después de haberse estrenado en muchos mercados, y lo hace con la cifra más o menos que se esperaba, entre 35 y 45, 40,1 millones. En cuanto a salas, un número correcto, recordemos que se ha estrenado en HBO Max, pero pagando, aunque siempre nos quedará esa duda de qué habría pasado si hubiera llegado hace un mes y sin HBO Max de por medio. Pero bueno, eso ya es otro cantar. El emperador nos pide que llevemos la paz a Arrakis, la casa de los Atreides. ¡Acepta! La semana que viene estaremos atentísimos a la cartelera estadounidense con la llegada de 2 estrenos importantes, uno de terror, Antlers, ahí como debe ser, un título de terror en el fin de semana de Halloween, y también, como ocurre en México, con La Última Noche en el Soho. Veremos qué tal esta película, que parece que va a llevar a muchos cinéfilos a las salas, veremos si se traduce en buenas cifras. Vamos ya con los números de la taquilla mundial, con Paw Patrol, que sigue haciendo de las suyas y que ya ha alcanzado los 125 millones, con un presupuesto de 26, va a conseguir buena rentabilidad. No Respires 2, que lleva ya unas cuantas semanas apenas moviéndose, parece que se va a quedar en esa cifra. El caso de Jungle Cruise, con la que ya prácticamente nos estamos despidiendo, aunque sigue sumando algunos dólares semana tras semana. O el caso de Candyman, que ya queda más que demostrado que por muy bien que fuera en Estados Unidos, en el resto del mundo no está siendo ni de lejos un éxito, así que las cifras americanas van a salvar sus resultados finales hasta hacerla rentable. Atentos al caso de Furious 9, porque la semana que viene cerraremos ya cuentas y haremos el repaso país por país, así que no os lo perdáis. Esta semana no se ha movido en cuanto a sus cifras. La Familia Addams 2, que poco a poco va llegando a más mercados y parece que va a hacer buenas cifras, ya se está acercando, ya roza los 70. Con el caso de Maligno, que se empieza a confirmar ya claramente como un fracaso, hay que reconocer que 40 millones no era un presupuesto demasiado bueno para este tipo de películas y eso lo va a hacer más difícil. Aún así, 33,2 apenas se mueve ya, va a hacer muy poco dinero. Lo mismo que Cara y Macho, que por otros motivos tampoco ha despertado demasiado interés, lo último de Clint Eastwood. Semana apenas se mueve, otros 11,5 millones. Free Guy, que ya tras tantas semanas entre nosotros parece que empieza a bajar, apenas se ha movido esta semana unos pocos millones.
y acumula 332. O el caso de Shang-Chi, que tras tantas semanas en los lideratos de todas las taquillas, empieza a retirarse, aún así sigue logrando más dividendos cada semana y ya se queda en 416. Un debutante esta semana en la película de animación Ronda Error, que ha debutado con malos números, 17 millones. El caso del The Last Duel, que seguramente haya que dejarle unas cuantas semanas de margen para ver cómo evoluciona, pero no tiene pinta de que vaya a hacer números importantes con un presupuesto finalmente de 100 millones. No es demasiado grande, pero aún así va a ser complicado que esta película no sea un fracaso de taquilla. Se queda todavía en 11 millones. Y por supuesto el caso de Dune, del que estábamos muy pendientes esta semana y que finalmente, gracias a los recaudados en Estados Unidos y a los algo más de 20 de China, que ha sido un poquito más de lo esperado, finalmente alcanza los 220 millones, digamos es el rango más bajo de lo que se esperaba. Aún así no está del todo mal, pero los 400 cada vez están más inaccesibles. Pero hay que recordar que en HBO Max se ha estrenado esta semana, aunque eso sí, de pago, así que habrá que añadirle cuando sepamos los números esas cifras, y parece que aún así, de lo que dé finalmente los dividendos, habrá segunda entrega, según han dicho en Warner, garantizada, así que lo veremos. Caso de James Bond, que ahora mismo, con permiso de la película china de guerra, es la película más exitosa en el mercado mundial. Está ya en los 525 millones y le queda todavía cuerda para rato. Los 650 no parecen un disparate. Y Venom 2, que allá donde va triunfa, ya habéis visto lo de México, ya habéis visto lo de España, y que ya acumula en total algo más de 350. Ya es más que rentable, ya es un éxito y va a ser uno de los grandes éxitos del año a nivel global en cuanto a rentabilidad y en cuanto a multiplicar su presupuesto. Y el caso de Halloween Kills, que poco a poco va llegando a más mercados. La semana que viene llegará a muchos por culpa de Halloween, qué mejor momento para estrenarla, y que ya lleva acumulados 90 millones. Ya es un éxito, o sea, ya están recogiendo beneficios los responsables de esta película. Y como hemos dicho al principio del vídeo, vamos a acabar con un buen repaso en profundidad de lo que ha hecho Black Widow. Hace ya muchas semanas que se estrenó, ya podemos cerrar números. Finalmente parece que su cifra final será de unos 379 millones en cuanto a cines. Sus cifras en Estados Unidos han acabado en 183 y en otros mercados importantes, por ejemplo en Japón, 8,6 millones. Llegó un buen momento, ahora Japón está en un momento complicadillo en cuanto a los cines. Corea del Sur, uno de los países donde mejor ha funcionado, nada menos que 26 millones. Caso de Reino Unido, otros 25,7, también buenos números. En Francia 15,1. En Rusia, que pasa por horas bajas ahora mismo en cuanto a los cines, 9,4 millones. En Alemania 8,4. En Italia 5,7. En Brasil, que no están para ir al cine demasiado, 6,6 millones. Colombia, algo menos de 2 millones. Argentina, poco más de 1,7. En Chile, unas cifras bajísimas. La verdad que todavía los cines por entonces no estaban abiertos o apenas había cines abiertos. $315.000. Caso de México, donde Marvel siempre triunfa y cifras pues bastante correctas, pero ahora seguramente haría más millones. 9,8. O en España, que se ha quedado en 7,3, sin olvidarnos, importante este detalle, de que no ha llegado a estrenarse en China y que en su recaudación de Disney Plus aparecen unos 130 millones, por tanto su global sería aproximadamente de unos 510, imaginaos, si se hubiera estrenado en China y hubiera hecho buenos millones, pero eso nunca lo sabremos. Finalmente se puede decir que ha cuadrado buenos números, teniendo en cuenta su estreno simultáneo en Disney Plus y en una etapa donde todavía había muchos países con más problemas que ahora, así que a pesar de tener un presupuesto enorme de 200 millones, ha salvado los muebles y ha salvado las cifras. La semana que viene te espero como cada domingo para repasar los números de las películas más importantes del momento. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y no os metáis en líos.